Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Criaturas y seres misteriosos. Nuestro planeta está lleno de lugares remotos y misteriosos, muchos de los cuales aún no hemos explorado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay lugares habitados por criaturas extrañas en cuya existencia jamás habríamos creído? Aquí veremos 10 criaturas con las que podemos estar compartiendo la Tierra. Tal vez no los hayamos descubierto todavía, o quizás no queramos hacerlo. Chupacabra. Es 1995 y la isla de Puerto Rico ha sido azotada por un huracán devastador. Las zonas más afectadas se encuentran alrededor de la ciudad de Canóvanas. No obstante, sus habitantes no son conscientes de que hay otra amenaza al acecho. Una criatura desconocida que apareció después del huracán y mató a varios animales de granja. Pero no solo los mató, sino que les succionó toda la sangre de sus cuerpos. Déjame mostrarte. Vivo justo al otro lado del valle y como a las 3 de la mañana oí algo como ¡au! ¡Au! Algo así. Al principio el chupacabras era solo un mito local propio de Puerto Rico, pero poco a poco se extendió a México y por último a los Estados Unidos. Según algunos testigos, se trata de un pequeño humanoide peludo. Aunque otros aseguran haber visto un gran animal sin pelo con púas en el lomo. A pesar de estas contradictorias descripciones, o quizás debido a ellas, el chupacabras ha sido visto muchas veces. En 2014 se reportó que había sido asesinado en Texas. En octubre de 2015 su cuerpo fue supuestamente descubierto en Paraguay. Y a principios de 2016 otro más fue presuntamente capturado en Filipinas. Si bien los escépticos sostienen que la historia de Filipinas no fue más que un engaño, los lugareños afirman que la criatura fue capturada viva y llevada por los soldados. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del chupacabras? Una teoría sostiene que es el resultado de un experimento militar que se llevó a cabo en una base estadounidense ubicada en la selva de Puerto Rico. ¿Podría haber escapado esta criatura de la base durante el huracán? El periodista Benjamin Radford cree que la gran mayoría de los testigos están mintiendo o se han equivocado y solo han visto a un animal enfermo. ¿Es esta la respuesta al enigma del chupacabras? ¿O esta criatura existe realmente en algún lugar del mundo? El monstruo del lago Ness. Lago Ness, Escocia. Probar la existencia del monstruo del lago Ness no ha sido tarea fácil. Pese a que hay muchos indicios de que hay algo inusualmente grande viviendo en el lago escocés, todavía no hay ninguna evidencia sólida que pruebe su existencia. Los primeros informes de testigos oculares datan del siglo VI. En 565, un guerrero desconocido llamado Pict fue atacado por una criatura en el río Ness, que fluye desde el lago. Los avistamientos más contemporáneos comenzaron en la década de 1870 y continúan hasta el día de hoy. En 1933, la gerente de un hotel escocés, Aldi Mackay, informó que mientras conducía alrededor del lago vio un monstruo parecido a una ballena.
La publicación de su relato atrajo consigo a una avalancha de turistas y estudiosos que aún en la actualidad continúan investigando el misterio de lo que puede vivir bajo esas oscuras profundidades. Poco a poco empezaron a aparecer fotografías. La más famosa fue la que tomó el cirujano Robert Wilson en 1934. Enorme monstruo en el lago. Si se observa la imagen completa, es obvio que se trata de un objeto muy pequeño, pero eso ya lo sabíamos desde hace años, pero no sabíamos qué era ese diminuto objeto. El técnico universitario británico Gordon Holmes publicó un video que muestra una extraña forma que se mueve en la superficie del agua. Recientemente, expertos en informática examinaron esa grabación de video y anunciaron que no se trataba de un monstruo, sino de varias anguilas gigantes. En los últimos años, el número de fotos y videos del monstruo del lago Ness ha disminuido. Entonces, ¿el monstruo está muerto o nunca existió? Pájaro del trueno. Los nativos norteamericanos siempre han contado historias sobre aves gigantes que aterrorizaban a pueblos enteros durante las tormentas, raptando niños y matando guerreros. Eran tan poderosos que sus alas hacían el sonido de un trueno. Las representaciones de los pájaros del trueno se pueden encontrar en la parte superior de muchos tótems, y los criptozoólogos opinan que la creencia en ellos es tan fuerte que debe tener alguna base en la realidad. En 1890 se publicó un artículo de periódico sobre unos vaqueros que dispararon a un pterodáctilo gigante en el desierto de Arizona. Se han reportado más avistamientos a lo largo del siglo XX, con informes ocasionales de ataques. En 1972, una niña fue raptada de su granja en Río Grande, supuestamente por un pájaro del trueno. Y en 1977, en Lawndale, Illinois, un enorme pájaro elevó por los aires a un niño de 10 años de edad. Pero, ¿cómo lucen los pájaros del trueno? Mientras algunos hablan de un depredador emplumado muy parecido a un águila, otros describen una criatura similar a un murciélago. Los informes sobre su tamaño también varían. Algunos testigos afirman que el pájaro del trueno tiene una extensión de alas de hasta 10 metros, mientras que otros afirman que es menor de 5 metros. Así como varían las opiniones en cuanto a la apariencia del pájaro del trueno, también existen teorías contradictorias sobre lo que dio lugar a las afirmaciones sobre la existencia de esta criatura. Una teoría sugiere que estas aves gigantes son solo águilas de gran tamaño. Otras hipótesis son más audaces, desde un antiguo espíritu natural hasta un pterodáctilo. Al parecer, hasta que no se llegue a un acuerdo sobre los orígenes del pájaro del trueno, nunca podremos desentrañar el mito que lo rodea. Ángeles. La mayoría de las criaturas misteriosas pertenecen al campo de la criptozoología, pero este no es el caso de los ángeles. Las menciones a los ángeles pueden encontrarse en los textos religiosos más antiguos. El Antiguo Testamento, por ejemplo, concibe su existencia como un hecho. También aparecen como mensajeros de Dios en la Torá judía y en el Corán islámico. Probablemente la imagen más conocida de un ángel es un ser blanco, luminoso y con unas alas majestuosas. Una encuesta de la agencia de investigación GFK en los Estados Unidos reveló que el 77% de los adultos estadounidenses creen en seres angelicales. Entre los que afirman haber tenido una experiencia angelical están el actor Denzel Washington y el senador Mark Kirk. Después de Leonardo da Vinci, todo el mundo estaba contemplando la posibilidad de cómo un ángel puede subir al cielo, cómo puede bajar a la tierra. Muchos eruditos, psíquicos y esotéricos de todo el mundo creen que los ángeles pueden sanarnos y ayudarnos a superar emociones negativas y situaciones difíciles.
En un caso famoso, un oficial de policía estadounidense vio a un ser luminoso junto a la cama de su madre moribunda. En otro, una mujer vio la hermosa figura resplandeciente de un hombre con las manos extendidas, justo antes de ser atropellada por un auto. Contra todo pronóstico, sobrevivió. En 2013, un sacerdote del Vaticano planteó una teoría interesante. Según él, los ángeles son en realidad brillantes cúmulos de luz resplandeciente. Y según su misma teoría, pronto habrá una gran batalla entre la luz y la oscuridad. Yeti, pie grande. La búsqueda de la que quizás sea la criatura mítica más famosa ha durado cientos de años. Yeti, que significa animal salvaje de montaña, en la lengua del pueblo Sherpa del Himalaya, es una criatura que ha sido vista en diversas formas en todo el mundo. Probablemente el testimonio más famoso fue dado a conocer en 1986 por el alpinista italiano Reinhold Messner. Mientras descendía por un remoto desfiladero del Himalaya, oyó de repente un extraño ruido y vio el oscuro contorno de una criatura cubierta con un grueso pelaje. Messner se paralizó en estado de shock y la criatura desapareció detrás de unas rocas cubiertas de nieve. ¿Se habrá encontrado Messner con un extremadamente raro oso tibetano o fue el Yeti? El número de avistamientos sigue creciendo. No pasa un mes sin que se reporte un nuevo encuentro, o al menos el descubrimiento de extrañas huellas que no pertenecen a ninguna especie conocida. En octubre de 2014, el viajero Steve Berry fotografió unas huellas gigantescas posiblemente pertenecientes al Yeti en las laderas de Gangkhar Punsum, la montaña más alta del reino del Bután al sur de Asia. La primera huella es la del pie derecho y está prácticamente intacta. Esa es la que generó toda la conmoción. Los reportes de pie grande en los Estados Unidos provienen principalmente de Bluff Creek, en California, lugar donde también se rodó el famoso video de la criatura en 1967, grabado por Roger Patterson y Robert Gimlin. En los Estados Unidos, la Organización de Investigación de Pie Grande ha puesto mucho esfuerzo en encontrar a la criatura, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Por esa razón, los escépticos creen que Pie Grande no es más que un mito. ¿Tendrán razón o estos bosques y montañas esconden a una criatura aún desconocida? Licántropos. Los cuentos sobre licántropos u hombres lobo se remontan a cientos, incluso miles de años atrás, y no siempre han sido considerados como animales que aún no hemos descubierto. Se ha especulado que podrían ser lobos mutados, personas enfermas o incluso malditas. En la Edad Media la creencia en los hombres lobo era generalizada. En 1564, los residentes de la ciudad alemana de Bedburg hallaron varios de sus animales mutilados. Luego, los niños y las mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Y los relatos de una bestia parecida a un lobo que caminaba sobre sus patas traseras se extendieron por toda la zona. La criatura fue rastreada 25 años después, pero en lugar de un animal, el grupo de búsqueda encontró a un granjero llamado Peter Stump, con unos retazos de piel de lobo en sus manos. Antes de su ejecución, afirmó ser un maestro de la magia negra, trabajando en alianza con el diablo. En 1603, John Grenier inició una espeluznante matanza similar en Burdeos. Algunos investigadores creen que las historias sobre hombres lobo tienen sus orígenes en leyendas antiguas que involucraban a los lobos como objetos de adoración.
Por ejemplo, el antiguo dios egipcio de la victoria, Bephomet, podía convertirse en un lobo. Y los chinos creían que los eclipses solares eran causados por un lobo gigante que devoraba el sol. Por último, en la mitología nórdica, el dios Odín estaba acompañado por 2 lobos. Según los científicos, los hombres lobos son solo personas que sufren de licantropía clínica. Esta enfermedad se manifiesta a través de convulsiones y la creencia de que la persona es un lobo. Otros síntomas incluyen hacer ruidos extraños, comportamiento confuso y ataques de agresividad. Por lo tanto, ¿los hombres lobos son simplemente personas que sufren de esta rara patología? Si es así, entonces, ¿cómo se explican los numerosos testimonios de fuerza sobrehumana y transformación física en lobo? Calamares gigantes. Las leyendas sobre una enorme criatura marina que ataca a los barcos y arrastra a su tripulación a las profundidades han sido difundidas por mucho tiempo entre los marineros. Algunos de ellos se referían al monstruo como el Kraken, otros como un calamar gigante. La primera descripción registrada de la criatura fue hecha en el siglo XVIII por el obispo e investigador danés Erik Pontoppidan. Según él, la criatura era tan grande que parecía una isla flotante y era capaz de arrastrar enormes buques de guerra hasta el fondo del mar. La experiencia de Pontoppidan fue seguida de muchas más observaciones de la criatura. Alrededor de 1750 se dice que un joven kraken fue arrastrado a la costa cerca de la ciudad noruega de Alstahaug. En 1855, una criatura de más de 17 metros de largo y más de 3 toneladas de peso fue vista frente a las costas de Nueva Zelanda. Una de las leyendas más conocidas, que data del siglo XVIII, describe una lucha entre una ballena y un calamar de al menos 20 metros de largo. Pero ¿de dónde podría venir una criatura así? ¿Y cómo podría permanecer oculta durante tanto tiempo? Una teoría es que el Kraken proviene de la antigua civilización de la Atlántida y fue usado como un arma, aunque expertos en criaturas misteriosas no dan mucha credibilidad a esta afirmación. Como su cuerpo es tan grande, la gente pensó que nadaba muy lentamente. Tiene pequeñas burbujas de amoníaco en el cuerpo. Por eso, la gente pensaba que flotaba a través del agua usando esas burbujas y que no era muy activo. Hemos explorado apenas una minúscula porción de nuestros mares, por lo que es muy probable que todavía nos aguarden muchas criaturas acuáticas y otros hallazgos fascinantes por descubrir. ¿Podrían estar los calamares gigantes entre ellos? Vampiros. Drácula, Buffy la cazavampiros, Sangre verdadera, Crepúsculo. Casi todos estamos familiarizados con la idea de los vampiros. Incluso los antiguos paganos contaban historias sobre estas criaturas. Según la leyenda, eran personas malditas o incluso demonios, que ganaban fuerzas succionando sangre humana. La creencia en los vampiros era tan fuerte entre algunos que empezaron a cazarlos. Quizás el cazador de vampiros más famoso fue un reverendo y ocultista inglés llamado Montague Somers. Escribió varios libros sobre seres sobrenaturales y afirmó haber matado a varios vampiros con sus propias manos. Es un error común creer que los vampiros son originarios de la provincia rumana de Transilvania. De hecho, el mayor número de estas misteriosas criaturas ha sido reportado en Serbia. Es allí donde encontramos el caso de Sava Savanović, un hombre acusado de vampirismo que vivía en un molino en las cercanías del río Rogašić.
Sin embargo, el vampiro más famoso es ciertamente de Transilvania. Aquí en la tierra de bosques impenetrables y montañas escabrosas, gobernaba el príncipe Vlad III de la casa de Drácula. El escritor Bram Stoker lo describió como un vampiro sediento de sangre en su famosa novela. La verdad es que Drácula era simplemente un gobernante cruel, sobre el cual los plebeyos difundían toda clase de rumores como que bebía sangre humana. Hoy en día, los científicos creen que detrás de todas estas leyendas de vampiros puede haber una condición médica conocida como porfiria, que hace que una persona sea inusualmente pálida, vulnerable a la luz solar, alérgica al ajo y a veces causa desfiguración facial. ¿Es la verdad tan simple? ¿O hay algo sobre estas historias que aún no hemos comprendido? Basilisco. En el pasado, el basilisco era llamado el rey de las serpientes. Su siseo se podía escuchar a miles de kilómetros de distancia. Podía destruir rocas y quemar la hierba hasta convertirla en cenizas con solo su aliento. En diversas culturas, el mítico basilisco era considerado como la criatura más venenosa del mundo, y se decía que su poderosa mirada tenía un efecto hipnótico. Incluso en la mitología griega se pueden encontrar historias sobre el basilisco. Existen registros medievales que describen al basilisco como un híbrido de reptil y ave, que se encuentra principalmente en la región de la actual Libia y que nace de los huevos puestos por un gallo. Muchos eruditos, como el famoso alquimista austríaco Paracelso, creían que era posible crear un basilisco por medio de la alquimia. Hoy en día, los expertos en misterios coinciden en que esos cuentos de una criatura nacida de huevos de gallo son seguramente el producto de la imaginación popular. El criptozoólogo George Eberhard, por otro lado, cree que detrás de las leyendas puede haber un animal real y señala un caso en 1587, cuando 2 niños fueron asesinados en un sótano abandonado en Varsovia por una criatura que se decía que era el basilisco. Más a menudo se dice que el basilisco es una serpiente, tal vez una especie desconocida de cobra que puede escupir veneno a distancia. Otra hipótesis señala que detrás de todos los mitos están los lagartos más grandes conocidos, los dragones de Komodo, que inyectan un poderoso veneno en sus víctimas. En la Edad Media, estas y otras historias similares de criaturas extraordinarias fueron traídas a Europa por marineros y comerciantes. ¿Podría el rey de las serpientes seguir escondido en algún rincón remoto de nuestro planeta? Megalodón. El megalodón vivió hace varios millones de años y se cree que llegó a medir hasta 35 metros de largo. Los paleontólogos nos dicen que este tiburón gigante se extinguió hace 1.6 millones de años. Sin embargo, se asegura que existen tiburones gigantes alrededor de las islas hawaianas, donde se les llama nihuo. Según el criptozoólogo George Eberhard, el nihuo mide más de 10 metros de largo. Tiene un cuello corto, una aleta dorsal gigante y una cola similar a la de una ballena. La existencia de un tiburón gigante se apoya en varios testimonios. En 1967, un yate y su tripulación desaparecieron frente a las costas de Cuba. Posteriormente, la nave fue encontrada junto con los restos del cuerpo de su capitán y con marcas de dientes gigantes en el casco. Y en 1980, la tripulación del barco venezolano Venus avistó a un tiburón gigante mientras cazaban ballenas.
En enero de 2016, una criatura parecida a un tiburón de más de 8 metros de largo fue vista cerca de Adelaida, en el sur de Australia. Los bañistas lo vieron a unos 100 metros de la playa, que fue cerrada inmediatamente. Un helicóptero sobrevoló la escena donde la tripulación vio a la aterradora criatura con sus propios ojos. Pero los testimonios de testigos oculares no son la única prueba. Muchos investigadores también señalan los cuerpos mutilados de ballenas, un hecho que sucede regularmente. ¿Es esto una prueba de que en las profundidades del mar vive un descomunal depredador prehistórico? Criaturas y seres misteriosos. Todavía existen lugares en la Tierra que no han sido explorados o incluso tocados por el ser humano. Y mientras así sea, nunca podremos saber realmente si estas misteriosas criaturas y seres son ficticias o reales.